En el intermedio iniciamos con algo bastante gracioso que sucedió, que al principio no fue tan gracioso con Miguel Herrera, que le mando nuevamente un saludo a Miguel, y esta es nuestra segunda oportunidad. El agradecido soy yo también por el tiempo, y después para hacer la síntesis un poco de esto estas cuestiones que pusiste sobre la mesa como disparadores. Para nosotros hay algo muy claro, y que el éxito no se resume en el destino de algo, en llegar a conseguir algo. Para nosotros, hoy en Cruz Azul, el éxito ha venido siendo el viaje. Y el viaje que yo puedo contar es desde ese diciembre del año 23, o si no, venimos un poquito más atrás, a ese junio-julio, que es cuando inicio mis primeras conversaciones con el ingeniero Velázquez, a la actualidad, a mayo del 26. Entonces, el éxito no es un destino, no es la décima. El éxito ha sido este proceso y este viaje que ha valido la pena y que merece eso, que continúe desde mi punto de vista, porque si el viaje vale la pena, hay que seguir viajando. Y la gente de Cruz Azul se da cuenta que hay una base, una franja de jugadores entre 20 y 25 años, otra entre 25 y 29, por roles, por edades, que hay jugadores que ya cumplieron 30 años y que, según yo puedo intuir en la línea del tiempo, son jugadores que podrían ser negociables para seguir apuntalando la plantilla. De entrada, el bicampeonato es prácticamente otra escala en el camino. Sí, a ver, si nos vamos a esto que venís comentando de este método de trabajo, al final la metodología es un término muy académico, en el cual ese término académico hay un soporte y una base de soporte documental, donde fue de las primeras peticiones del presidente en esas primeras charlas, en el cual dejé para el final la intervención en el equipo de fútbol, para poner mi cabeza en todo lo que era salvar a nuestra cooperativa, ¿sí? Porque de salvar al fútbol no salvábamos ni al fútbol ni salvábamos a la cooperativa. Entonces, para el final dejé el fútbol y lo que quiero es que se maneje como se han venido manejando en este proceso de refundación, que es así como lo ha denominado él, que se maneje como una verdadera empresa, con buenos procesos, buenos manuales de procedimiento, donde haya un soporte y una base documental, donde sepamos lo que venimos haciendo en cada momento, donde haya descripciones claras de puestos, donde la gente sepa quién reporta, todo eso es lo que se ha venido construyendo, donde hay un claro método de trabajo. Y a partir de ahí es de mayo del 26, donde esa consecución de la décima no nos haga caer en el abismo de que parece que conseguimos todo, sino que más allá de ese bicampeonato, nosotros vamos a iniciar un semestre donde tenemos 2 jornadas de liga y automáticamente nos jugamos un primer título de estos 5 o 6 que ya ha prometido el presidente, porque si hay algo que fue claro, dijo, en estos próximos 5 años el legado va a ser el otorgarle a Cruz Azul el tener su propia casa, ¿sí? Hasta su salida en el 2031, y el que él quiere marcar un equipo de época e irse capaz que entre los títulos que ya tiene más lo que podamos conseguir desde la ambición, unos 10, 12 títulos. Así que el foco nuestro está en que hoy los jugadores disfruten de sus vacaciones, que se la tienen recontra merecida, al igual que nuestra dirección técnica. A partir de ahí juntarnos nuevamente el día 18 y empezar a preparar todo lo que se nos viene, que es un diseño pequeño que va semestre a semestre, pero en el pensamiento en grande, que es después de cumplir la jornada 2 de Liga, ese sábado 25 de julio, nosotros nos jugamos ese primer título de los tan ansiados 5 o 6 que queremos contra conseguir. Toluca.
contra Toluca. Bueno, y ya Víctor se va hasta el 31, Iván Alonso termina un contrato en 6 meses. Supongo que ni siquiera hay que hablar de la extensión, supongo que lo arreglarán en un café, tú quieres seguir, ellos quieren que sigas. A ver, el presidente ha sido claro, yo he trabajado varios meses sin contrato, firmo los contratos sin leerlo. Mi compromiso está al 100%. Mis contratos son año a año porque creo que es lo más sano. Para mí que un documento pueda llegar a desestabilizar la relación humana no va conmigo. Por eso prefiero ir siempre en un diseño pequeño y en un compromiso en blanco y negro pequeño, pero que el compromiso vaya mucho más allá de un documento que te blinde entre un bipartito que genera un acuerdo. Mi compromiso está acá. Yo no veo mi siguiente paso dónde va a ser. El siguiente paso es continuar acá y ojalá pueda ser acompañar al Presi hasta el 2031, y si no es así, conmigo va a tener siempre la relación que hemos construido hasta el día de hoy. A ver, hablemos ahora de emociones y hablemos de procesos de la persona frente a adversidad, ¿no? El método ahí está, impecable, el grupo de profesionales que tú traes, en un fútbol cortoplacista, el establecer una ruta crítica, larga, segura, estable. Cruz Azul es otro a partir de tu llegada y de lo que has logrado con Víctor, y Víctor contigo, ¿no? Porque aquí inevitablemente él ha aprendido, él se mete, él te escucha, tú lo escuchas y han hecho un tándem impresionante. Pero vamos a la final contra el América. Cuando pierden la final contra el América, con el penalti de Rotondi Reyes tan discutido. Vamos a ir al principio. Tú traes a Anselmi. Anselmi lo hace estupendamente, un modelo de juego que pide la directiva. Queremos un fútbol ofensivo, un fútbol atractivo, porque mucha gente, por la manera en la que se vaya, no reconoce, pero ese Cruz Azul de Anselmi jugó espectacular. Tú traes a Anselmi confiando en que es un técnico joven, con método distinto, etcétera. Y luego se va Anselmi. Cuando se va Anselmi, ¿tú sientes que te ha traicionado o es parte de lo que un profesional puede decidir? ¿Las formas te molestaron? A ver, yo puse sobre la mesa así el nombre de Martín. Al final, como hemos venido trabajando con el Presi, ha sido todo consensuado siempre. No ha habido ni de un lado una imposición ni nada, sino que siempre han sido la valoración de qué es lo que requiere la institución en cada momento, y siempre decidimos en conjunto de qué es lo que creemos que tiene mayores fortalezas para darle continuidad a esto. La salida de Martín, yo creo que a todos nos dolió, pero por lo que habíamos construido en ese año. Después, cuando uno es empático y se pone en los zapatos de la toma de decisiones de cada uno, no me gustó desde el punto de vista de la huida, lo sentí como una huida. No tenía por qué, ¿no? Creo que con lo que había construido hasta el momento, las formas podrían ser otras. No la juzgo, no me creo con el derecho moral ni doy clase de moralidad a nadie, ¿sí? Y cuando soy empático y pienso en un técnico joven como él, que venía de hacer una carrera súper meteórica, en el cual venía de un club con un impacto mediático medio, como era Independiente del Valle, donde había conseguido 2 títulos internacionales y donde acá hubo un estallido realmente mediático y social para Martín Anselmi como construcción de imagen, ¿sí? Realmente Cruz Azul, más allá de las capacidades y las competencias que pueda tener Martín como director técnico, Cruz Azul, entre comillas, endiosó a Martín Anselmi. Y realmente, a ver, no lo juzgo porque no me creo con eso, no doy clases de educación moral y cívica. Pero aparte, cuando soy empático, creo que un técnico que en tan poco tiempo había conseguido todo lo que había conseguido, creyó que su siguiente paso era Europa, y vino un club grande de Europa y lo sedujo y tomó la decisión no de salir, de huir, que eso fue, creo que lo que más nos dolió a todos.
Pudieron haber sido de diferente manera. Víctor te lo... Entiendo que estamos hablando de profesionales, pero Víctor te dijo... la calidad moral de Anselmi responde tú... Yo lo... A ver, hay algo claro acá. Uno no puede hacerse responsable de las acciones y de las conductas de las personas que en su momento uno pudo señalar y decir, creo que tiene competencias y facultades para que sea nuestro director técnico. Al final, la decisión fue tomada en conjunto y el Presi en su momento dijo, ok, vamos con Martín como entrenador. Después, lo que sucede para mí los comienzos, para mí todos son con incertidumbres, los finales suelen ser tristes siempre y lo que te queda es lo del medio. Si nosotros nos posicionamos en la incertidumbre de su llegada y en el final triste que tuvimos, no nos quedamos con todo lo bueno que hubo en el medio. Y yo, lo que digo, no soy quien para dar clase de moral y prefiero basarme en que hoy el equipo, o nuestro primer equipo, sigue sosteniendo el nivel, a nivel futbolístico hablo, desde que se sentaron unas bases de adquisición de método de entrenamiento y de modelo de juego, donde se impregnó y se adquirió mucho de la llegada de Martín. ¿Sí? A partir de ahí los demás directores técnicos fueron dando su impronta, pero la construcción y las bases de esto a nivel futbolístico son de él. No son de él. Siguen siendo. Hay que darle una responsabilidad muy grande a Martín. ¿Sí? Eso no quita el que el comienzo haya sido de una manera y el final de otra, no quita el valor que tiene eso que hablo, que para mí lo que se queda es lo del medio, es qué aportó ese recurso mientras tuvo el proceso que tuvo acá. Bueno, a ver, el tema que la gente siempre se pregunta, ¿por qué han pasado entrenadores y el proyecto se sostiene? Lo que habla del responsable. Néstor. Vicente Sánchez, tú lo traes a Cruz Azul. Están en Pachuca. ¿Tú crees en Vicente? Tú me dices si estás correcto o no. ¿Tú crees en Vicente Sánchez como un potencial estratega? Pero no coincides del todo y se vale diferir de ese momento de Vicente para tomar el equipo. Y entonces es Víctor el que te dice a ti, es pregunta, Víctor es el que te dice, ¿confía en esta decisión que voy a tomar? ¿Tú te opones a Vicente en ese momento? No, a ver. La salida de Martín, como fue, que nosotros... Creo que fue un miércoles o un jueves, no recuerdo bien, jugando un sábado, sale Martín, automáticamente cuando Martín se va de la Noria, yo tenía claro que Martín no volvía a la Noria. Lo vi con una fuerte decisión en que su siguiente paso era Porto. A partir de ahí mi siguiente paso es a quien yo reporto, juntarme con él, a ir a comunicarme lo que creía que podía suceder y cuáles deberían ser para mí las sugerencias y recomendaciones que le hacía a nuestro presidente en este continuo diálogo que tenemos de cómo deberíamos continuar. Era o continuamos con una dirección técnica contratada nuevamente, con un proceso de tiempo que debemos darle de 1 año y medio o 2, o con un interinato, ¿sí?, de alguien que estuviera dentro, que en este caso era Vicente, que se venía formando en una sub-23 y que venía trabajando en base a lo que veníamos construyendo, que tenía bastante adquirido lo que veníamos construyendo. Y en esa decisión fue de horas, de 10, 12 horas, donde no teníamos muy claro la continuidad con una nueva dirección técnica y donde creíamos que la institucionalidad podía generar un proceso en el tiempo de interinato en el cual capaz que nos lograba dar resultados y a partir de ahí capaz que se alejaba mucho más la contratación de una dirección técnica. Y eso fue lo que ocurrió. No hubo ni ninguna imposición por parte del presidente, ni mucho menos. Después sí, desde el inicio al final, desde un inicio con mucha incertidumbre, a un final
Triste, porque lo que digo, da igual cuál haya sido el proceso intermedio, que fue un proceso que arrancó con muchas dudas, porque no hay que olvidarse de eso, arrancó con muchas dudas en nuestra afición, que al final, con el respaldo de la institucionalidad, hizo que esa dirección técnica fuera tomando mayor soltura hasta tener una consecución de un título. Y en el final, como hablo de tristeza, se decide en el acierto o en el error, de manera en conjunto con el presidente, de que había que dar un siguiente paso y que muchas veces las decisiones no se toman cuando la ola rompió y el surfista está tragando arena. Muchas veces las decisiones fuertes que tiene que tomar una organización y los que lideran a esa organización son muchas veces en momentos donde estamos en la cúspide de esa ola. Si sentimos que el proyecto se nos puede caer o si no sentimos de que va en la dirección que realmente queremos, hay que tomar la decisión. Da igual muchas veces lo que opine ese termómetro social, que muchas veces no debe de ser el 100% escuchado para la toma de decisión. Sí es una información muy importante, pero en algunos casos es importante para tomar la decisión y en otros no es tan importante ni relevante para tomarla. Bueno, tu relación con Vicente era igual de buena que con Anselmi en lo profesional. Mi relación profesional con Vicente era de la misma manera y yo cumplí con los mismos procesos y mi manejo fue idéntico a la que tuve con Martín. Después que mi relación personal se pudo ver desgastada por diferentes sucesos que ocurrieron en el proceso, eso es otra cosa. Pero yo no estoy en Cruz Azul para ser amigo, ¿eh? Yo estoy acá para ser un tipo profesional en el cual me debo a una organización que lo más sencillo para mí, Javier, hubiese sido poner a mi amigo de director técnico. Era lo más fácil. Pero yo velé desde una responsabilidad profesional, donde evalué las dos posiciones y donde teníamos que ver cuál era la mejor para el momento que estábamos. ¿Ese era Almada? No, había 3, 4 perfiles de entrenadores con fortalezas y debilidades, donde sí estaba Almada, donde sí estaba Milito y donde sí había un par de perfiles más. Y donde la otra parte era darle espacio a la institucionalidad que sostuviera en el proceso en el tiempo en el que podíamos definir si íbamos a elegir a una dirección técnica contratada. Y en ese proceso inicial no teníamos todas la de ganar la institucionalidad. Esa dirección técnica interina fue silbada en algunos momentos por nuestra afición, fue abucheada en algunos momentos y se sostuvo y se respaldó. ¿Por qué? Porque si lo pusimos, vamos a respaldarlo. Pero otra vez, muy interesante cómo los jugadores que pertenecen a la institución son capaces, por supongo el adoctrinamiento que tienen, de separar el asunto y jalar con Vicente, porque jalan con Cruz Azul, no con la persona, no con el responsable de la pizarra. A Vicente, Víctor... Déjame frenarme ahí, sí, porque es algo muy importante. Cuando un grupo de interés defiende un bien común, desde un lado laboral 100%, de hacer lo que tengo que hacer porque es mi jerarquía profesional, es una cosa. Ahora, hoy en Cruz Azul sucede algo que es extraordinario, que es que los grupos de interés, y vamos, ¿por qué le quiero poner foco al grupo de interés jugadores? Y por qué, aparte de que hay un método claro que llevamos adelante, hay un grupo de interés que son los jugadores que defienden esto con un sentido de pertenencia que te hace dar un plus más allá de tener que defender mi jerarquía profesional, ¿sí? Y mi prestigio profesional. Entonces, cuando vos tenés profesionales, y no nos olvidemos que son seres humanos, que defienden ese bien común más allá de su prestigio profesional, con un sentido de pertenencia que tiene un peso mayor,
es algo que no tiene precio. Sí. No tiene precio. Y esto es lo que ha venido sucediendo desde hace 2 años y medio a esta parte, que los jugadores sienten que pertenecen a algo que en un inicio comenzó como una idea guajira de unos locos, apasionados, que convencieron a un presidente que también estaba apasionado por entrar en un proceso así y que hoy la defienden como si fuese propia. Sí, sí, es una mística, además, con salidas y entradas que pueden ser dolorosas para la afición, para el tema público, ¿no? Cuando se va Romo, cuando se va Farabelli, cuando se va Sepúlveda, cuando se va Rivero, el cacique de la novena, ¿cómo se va Rivero? Hoy ni quien se acuerde, pero son decisiones que tiene que tomar el proyecto y que tiene que tomar el método. Y que son recursos, porque hablemos de así, son personas que han sido sumamente importantes en todo este proceso. De acuerdo. Líderes. Sumamente importantes. Ahora, para ir a una pausa y hablar de la siguiente etapa con Larcamón. A Vicente, Víctor y tú le dicen, Vicente, porque fue también de lo más movido públicamente, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo no coincidía con esa tesis, yo dije, si le dijeron ganando o perdiendo a donde llegues, no formas parte, porque así lo hemos decidido, de lo que queremos seguir construyendo, aquí no hay perdedores ni vencedores y no hay sentimientos. Y Vicente creo que lo manejó muy bien porque nunca se quejó, nunca dijo es una injusticia. Ustedes le dijeron a Vicente, ganes o pierdas, no vas a continuar. No fue tan así. Porque, a ver, vos te podrás imaginar a qué persona o a qué ser humano, que al final es eso, nos corre sangre por las venas. Pero lo sabía. Era parte de... ¿No? No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. ¿Esa fue la decisión más difícil de ustedes? Decir, ¿cómo estamos dejando ir un técnico ganador o no? No sé si más difícil. Sí, lo que digo que son decisiones que si estás convencido que hay que tomarla, el resultado no te puede condicionar a tomarlas. Y lo mismo nos sucedió con Nico. Ya, ahí vamos a hacer una pausa para que regresemos con Nicolás Larcamón. Continuamos. Iván Alonso rompió el silencio sobre la salida de Martín Anselmi y lo que dijo en una sola frase destruyó completamente la imagen del técnico que la afición cementera tenía como ídolo. Hay una joya que se crió en la Noria desde los 15 años. Fue convocado a la selección mexicana y hoy sobrevive en la segunda división sin que nadie en Cruz Azul lo recuerde. Emanuel Villa lanzó un consejo directo sobre el futuro de un portero campeón que, si lo escucha, va a cambiar todo en la portería cementera para el próximo torneo. Willer Dita hizo algo con Colombia que encendió todas las alarmas en Cruz Azul, y las palabras que dijo después revelan algo que nadie en la Noria quería escuchar todavía. Y hay un fichaje fallido de $10 millones que quedó completamente olvidado, gracias a un jugador que llegó sin ruido y se convirtió en héroe de la décima. Vea todo esto y más adelante. No olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Empecemos con la declaración que nadie en el entorno cementero esperaba escuchar con tanta contundencia y que en cuestión de horas se convirtió en el tema más comentado de todo el fútbol mexicano. Iván Alonso habló por primera vez sobre la salida de Martín Anselmi con rumbo al FC Porto de Portugal, y lo que dijo en una entrevista con Javier Alarcón no solo sorprendió a propios y extraños, sino que destruyó con una sola frase la imagen que la afición cementera había construido alrededor del técnico argentino durante su exitoso paso por la Noria. Sus palabras fueron directas y sin rodeos. No me gustó desde el punto de vista de la huida. Lo sentí como una huida. Creo que con lo que había construido hasta el momento, las formas podrían haber sido otras. Una huida. Así calificó Iván Alonso la salida del técnico que llevó a Cruz Azul a instancias importantes y que la afición cementera había elevado prácticamente a la categoría de ídolo institucional. Esa palabra tiene un peso específico enorme en el contexto del fútbol mexicano, donde la lealtad institucional es uno de los valores que más se respetan y que más se castigan cuando se violentan. Pero Alonso no se quedó ahí, sino que fue todavía más lejos en su análisis y lanzó algo que en el contexto de sus palabras funciona también como una crítica velada al propio club y a la afición.
Cruz Azul, entre comillas, endiosó a Martín Anselmi. Más allá de las capacidades que tiene como entrenador, aquí hubo una construcción de imagen muy fuerte alrededor de él. Creo que un técnico joven que había conseguido todo lo que consiguió en tan poco tiempo, creyó que su siguiente paso era Europa, y un club grande de Europa. Lo sedujo y tomó la decisión no de salir, sino de huir, que fue lo que más nos dolió a todos. Esas palabras tienen varias capas que merecen análisis por separado. La primera es la acusación directa de que Anselmi huyó en lugar de salir. En el mundo del fútbol profesional hay una diferencia muy concreta entre un entrenador que cumple su contrato, avisa con tiempo suficiente, negocia su salida de manera transparente y se va dejando las cosas en orden, y un entrenador que aprovecha una oferta externa para irse de manera apresurada sin dar el tiempo necesario para que el club se reorganice. Alonso claramente está ubicando a Teafé Anselmi en la segunda categoría. La segunda capa es aún más interesante y más incómoda para el propio Cruz Azul. Cuando Alonso dice que el club endiosó a Anselmi, está reconociendo implícitamente que hubo un error de gestión interna en cómo se manejó la imagen del técnico. Construir tanto alrededor de una sola figura en el cuerpo técnico tiene el riesgo exacto que terminó ocurriendo. Cuando esa figura se va, el vacío que deja es mucho mayor que el que hubiera dejado si la comunicación institucional hubiera mantenido una perspectiva más equilibrada. Y hay un dato adicional que añade contexto importante a estas declaraciones de Alonso. Su propio contrato como director deportivo de Cruz Azul finaliza en diciembre de 2026. Eso significa que el hombre que tomó todas las decisiones clave que llevaron al club a la décima podría estar viviendo su último año en la noria, al mismo tiempo que el club intenta construir el proyecto del bicampeonato. Pensando bien en todo este escenario, creo que las palabras de Iván Alonso sobre Anselmi son comprensibles desde el punto de vista humano, de alguien que apostó por un técnico y que sintió que ese técnico no respondió con la misma lealtad cuando llegó una oferta tentadora. Pero también creo que calificar públicamente la salida de un entrenador como una huida dice tanto sobre quién habla como sobre quién se fue. En el fútbol moderno, los contratos tienen cláusulas de rescisión precisamente porque se entiende que los entrenadores y los jugadores pueden recibir ofertas que superan su contexto actual. Hablar de huida en ese escenario es una decisión comunicativa muy cargada que podría complicar las relaciones futuras de Cruz Azul con entrenadores que estén evaluando si venir a la noria representa un compromiso que no pueden romper sin consecuencias reputacionales. Y ahora pasemos a una historia que dice mucho sobre las dos caras de la moneda en cualquier club grande del fútbol mexicano: la cara del éxito y la cara del olvido. Porque mientras Cruz Azul celebra la décima y todos hablan de los héroes del título, hay una historia que nadie está contando y que tiene más que ver con la realidad del fútbol, de lo que la narrativa triunfalista permite ver con facilidad. Juan Carlos Sancho se crió en la noria desde los 15 años. Dejó su casa en Tepic, Nayarit, a casi 10 horas de la Ciudad de México para vivir en la Casa Club de Cruz Azul y perseguir el sueño de convertirse en jugador profesional. Fue convocado a la selección mexicana sub-23. Fue considerado una joya del fútbol mexicano con condiciones muy buenas en la salida de balón. Debutó en el primer equipo a los 17 años y hoy, con 31 años, está intentando encontrar equipo en la Liga de Expansión después de una carrera que nunca logró el despegue que su talento prometía. En una entrevista exclusiva con Vamos Azul, Sancho habló con una honestidad que resulta desarmante sobre cómo vivió todo ese proceso desde Puesca adentro. Sus palabras sobre cómo se entra al sistema de fuerzas básicas de Cruz Azul son reveladoras. Hubo una prueba de como 300 chavos y quedamos solo 2. El proceso de llegar a primera división es como una botella que se va transformando en un colador. Muy pocos entran. También habló de los entrenadores que marcaron su carrera dentro del club con una generosidad que contrasta con el cinismo que a veces rodea estas conversaciones sobre figuras que no terminaron cumpliendo las expectativas. Sobre Tomás Boy, con quien tuvo más titularidades de las esperadas, fue especialmente elogioso. Cuando llegó dije, no me va a querer nada, porque en el primer entrenamiento le dije profe y me respondió a mí, no me digas profe ni nada, a mí dime jefe.
pero créeme que fue con el que más jugué y con el que más confianza sentí. Una chulada de persona y un gran director técnico. La salida que marcó el rumbo descendente de su carrera fue la que Paco Gémez le recomendó cuando Cruz Azul acababa de volver a clasificar a liguilla después de varios torneos en el desierto. Paco quería que yo salga, me tenía muy en cuenta, pero hablaron conmigo para que saliera porque querían que tenga más minutos en un equipo de menos relevancia. Yo lo tomé bien, pensé que iba a ir solo un año a Lobos a sumar experiencia, pero las cosas no salieron como quería. A partir de esa salida, Sancho fue cedido a diferentes equipos de la Liga de Expansión hasta que fue transferido definitivamente a Cimarrones. Hoy firmó con Coyotes de Tlaxcala en la jornada 6 y habla de ese presente con una madurez que solo da el tiempo y las decepciones acumuladas. Duele no haber cumplido los objetivos. Fue un torneo en donde fallamos muchos goles y quedamos a un punto de clasificar. Estuvo en nuestras manos totalmente. Analizando todo este escenario, la historia de Juan Carlos Sancho es una de esas que el fútbol produce constantemente, pero que raramente se documentan con suficiente atención, porque no tienen el brillo mediático de los títulos y las estrellas. Es la historia de un chico que dio todo lo que tenía para llegar a un sueño, que rozó ese sueño en varios momentos de su carrera y que por una combinación de factores que él mismo reconoce que no siempre dependieron de él, no pudo consolidarse donde todos esperaban que lo hiciera. Eso no lo hace un fracasado, lo hace humano. Y ahora hablemos de uno de los debates más interesantes que está abriendo el mercado de verano dentro de Cruz Azul y que involucra a un jugador que tuvo un semestre sobresaliente, pero cuya situación dentro del club para el próximo torneo tiene mucha menos certeza de lo que su rendimiento reciente sugeriría. Andrés Gudiño respondió con solvencia cuando Kevin Mier se lesionó acumulando minutos, regularidad y actuaciones que sostuvieron al equipo en momentos clave durante una parte importante del Clausura 2026. Sin embargo, con el regreso del colombiano, la titularidad volvió a cambiar de manos y el dilema de Gudiño para el próximo torneo quedó completamente abierto. Atlante se acercó a preguntar condiciones con la intención de sumarlo como titular. Otros rumores lo vincularon con Tigres. Y fue en ese contexto de incertidumbre donde apareció la opinión de Emanuel Villa durante una charla en el podcast de La Máquina, con una contundencia que no dejó espacio para la interpretación ambigua. El Tito fue completamente directo. Si yo fuera Gudiño, pensaría en salir. Pensaría en buscar una opción como lo hizo en algún momento Jurado. Y después añadió el diagnóstico que explica ese consejo. Con Mier parece difícil que vayas a jugar. También reconoció el valor del portero con palabras que equilibran la dureza del consejo. Es un tipo laburador que ha estado picando piedra muchos años. Ya ha demostrado que puede ser un portero rentable y confiable en primera división. Y cerró con una conclusión que funciona casi como un ultimátum profesional. Esta me parece una muy buena oportunidad para que encuentre un equipo que le dé continuidad. El consejo de Villa tiene una lógica impecable desde el punto de vista del desarrollo de un portero joven. Gudiño tiene edad para ser titular en otro equipo de primera división. Tiene nivel demostrado para hacerlo. Y quedarse en Cruz Azul como eterno suplente de Mier no le va a añadir nada a su carrera que no tenga ya. El riesgo de que un portero permanezca años sin continuidad es muy real y los casos de guardametas que perdieron sus mejores años esperando una oportunidad que nunca terminó de llegar son suficientemente conocidos en el fútbol mexicano. Creo que Andrés Gudiño debería escuchar el consejo de Villa y buscar activamente una salida que le garantice la titularidad que su nivel merece. Quedarse en Cruz Azul esperando que Mier se vuelva a lesionar no es una estrategia profesional sostenible para alguien que tiene todo para ser titular en un equipo de la Liga MX. Y ahora llegamos a uno de los temas que más ilusión y más preocupación simultánea está generando en el entorno cementero. Willer Dita llevó su extraordinario Clausura 2026 directamente a la selección de Colombia y en el duelo de preparación ante Costa Rica hizo algo que paralizó al estadio y que se convirtió en uno de los momentos más viralizados del periodo premundialista de los últimos días. Con Colombia arriba 2-1, el zaguero apareció sobre la línea para evitar el empate con una salvada que desató la ovación generalizada del estadio y que recorrió todos los medios del continente en cuestión de horas. Pero lo que más llama la atención no fue la acción en sí misma, sino la manera en que Dita la describió después. Lejos de exagerar o de alimentar el protagonismo individual, el colombiano mantuvo un perfil completamente bajo.
Siempre estamos ahí puestos para poder aportarle al equipo desde donde toque. Me tocó estar en una jugada donde salvó un gol, así que feliz y tranquilo. También habló con emoción genuina sobre lo que significa este momento en su carrera a sus 28 años. Viene uno preparándose hace muchísimo tiempo para poder lograr esto, así que viviendo el sueño. La sensación es inexplicable. Y sobre su rol dentro del esquema de Colombia, dejó una frase que habla de madurez y de comprensión táctica. Tenía mucho tiempo que no jugaba a perfil cambiado. Sin embargo, la madurez y el desempeño de mis compañeros hace que sea más llevadero el trabajo. Esas palabras sobre perfil cambiado son importantes porque confirman que Néstor Lorenzo está usando a Dita en una posición ligeramente diferente a la que ocupa habitualmente en Cruz Azul. Esa adaptabilidad táctica es exactamente lo que Manuel Villa identificó cuando advirtió que el colombiano tiene condiciones para jugar en Europa después del Mundial. Las grandes ligas europeas valoran enormemente a los defensores que pueden jugar en múltiples posiciones y con ambos perfiles. Pensando bien en todo esto, el momento de Willer Dita en Colombia es exactamente el tipo de situación que puede cambiar completamente el futuro de un jugador y de un club en cuestión de semanas. Si el colombiano tiene un mundial excepcional con la selección cafetera La Noria, va a recibir ofertas europeas que van a poner a la directiva en la difícil posición de decidir entre vender a uno de sus mejores jugadores o retenerlo a riesgo de que su valor caiga si las ofertas no se concretan inmediatamente después del torneo. Y hablando de jugadores que conectaron con grandes momentos históricos del club, la Liga MX habilitó oficialmente la encuesta para elegir al mejor jugador del Clausura 2026. Y Cruz Azul tiene 4 nominados en la lista que reflejan perfectamente quiénes fueron los pilares del título. Rodolfo Rotondi aparece como la carta más fuerte gracias a su gol decisivo en la final ante Pumas, que convirtió en el héroe absoluto de la décima. Willer Dita fue nominado por su soberbio desempeño defensivo durante todo el semestre. Eric Lira por su incansable despliegue en el mediocampo, que además le abrió las puertas del Mundial con México. Y Carlos Rodríguez completa el cuarteto, con una nominación que la afición siente como justa, pero que tiene el sabor agridulce de alguien que fue la gran figura de la liguilla y que sin embargo quedó fuera de la convocatoria mundialista de Javier Aguirre. La votación estará disponible hasta el miércoles 10 de junio en la plataforma Engage Engine de la Liga MX, justo un día antes del debut mundialista del Tri ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Creo que independientemente de quién gane el premio individual, lo verdaderamente importante de este cuarteto nominado es lo que dice sobre la profundidad del plantel campeón. 4 jugadores de un mismo club compitiendo por el MVP del torneo. Es la confirmación de que Cruz Azul no ganó por un jugador brillante, sino por una estructura colectiva donde múltiples piezas rindieron al máximo nivel en el momento que más importaba. Y ahora hablemos de las decisiones más difíciles que Cruz Azul tiene que tomar en este mercado y que involucran a 2 jugadores que formaron parte del título pero cuyo futuro en la Noria está en una zona de incertidumbre que Javier Alarcón no dudó en abordar directamente desde su análisis. El primero es Gabriel Fernández el Toro, el delantero uruguayo que no pudo verse al 100% durante prácticamente todo su paso por Cruz Azul por las lesiones musculares recurrentes. Cumplió una promesa que había hecho durante el torneo al teñirse el cabello de platinado después del título. La imagen se viralizó inmediatamente y conectó emocionalmente con la afición cementera que siempre quiso ver al Toro brillar con continuidad y nunca pudo. Pero más allá del gesto simpático, la realidad de su situación contractual es muy concreta. Su contrato vence en diciembre y hasta ahora no hay acuerdo cerrado para renovarlo. La directiva ya fijó una postura que no deja espacio para la ambigüedad. Solo renovarán si el delantero se ajusta al presupuesto que la máquina presentará. Si las pretensiones económicas del jugador superan ese presupuesto, las palabras del club son contundentes. Le darán las gracias. El segundo nombre es Gonzalo Piovi. El defensor argentino, a diferencia del Toro, no está en discusión por rendimiento, sino por una oportunidad de mercado que podría beneficiar a todas las partes.
El interés del Inter Miami, que ya existió en septiembre de 2025, podría reactivarse, y la perspectiva de compartir vestuario con Lionel Messi representa un atractivo que muy pocos futbolistas de su nivel pueden rechazar fácilmente. La directiva de Cruz Azul está dispuesta a analizar cualquier propuesta formal que llegue siempre que las condiciones económicas sean favorables para el club. Analizando este escenario con los dos casos juntos, Javier Alarcón tiene razón en señalar que estas dos situaciones son las que más pueden definir el rumbo del mercado cementero. Si el Toro sale antes de diciembre, Cruz Azul libera una plaza y recursos para traer un delantero de área que responda con regularidad. Si Piovi va al Inter Miami, el club cobra dinero y libera una plaza de extranjero para otro perfil. Las dos salidas bien manejadas podrían financiar exactamente las incorporaciones que Joel Wiki necesita. Y siguiendo con el mercado de Cruz Azul, pero en el apartado de incorporaciones, hay una opción que varios análisis están identificando como una oportunidad concreta y accesible para resolver la posición de lateral derecho, que es una de las necesidades más urgentes del plantel. Leandro Lozano, defensor uruguayo de 27 años del Argentinos Juniors, acaba de ser reconocido como el mejor lateral derecho de todo el Apertura 2026 de Argentina, siendo incluido en el equipo ideal del torneo junto a figuras como Ángel Di María, Leandro Paredes y Marcos Acuña. El nivel que Lozano mostró en Argentina tiene características que encajan naturalmente con lo que Joel Wiki necesita en esa posición. Intensidad para recorrer toda la banda, incorporación ofensiva constante sin descuidar las tareas defensivas, agresividad en la recuperación del balón y una lectura táctica avanzada para ocupar espacios en el sistema de presión alta que caracteriza al Cruz Azul campeón. La situación de mercado también favorece a la máquina. Boca Juniors mostró interés, pero finalmente optó por otra alternativa, dejando a Lozano en una posición donde está analizando activamente opciones para dar el siguiente paso en su carrera. El valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 4 millones de euros y tiene contrato con Argentinos hasta diciembre de 2027, por lo que requiere negociación con el club, pero bajo condiciones que no son prohibitivas para una institución con el poder económico que acaba de demostrar Cruz Azul. Creo que Leandro Lozano es exactamente el tipo de fichaje inteligente que diferencia la planificación seria de la reactiva. No es un nombre mediático ni una apuesta de riesgo. Es un jugador en su mejor momento, con nivel probado, precio accesible y disponibilidad real. Esa combinación es muy difícil de encontrar en el mercado actual y Cruz Azul debería moverse antes de que otros clubes lleguen con propuestas concretas. Y para cerrar este video con el tema que más ilusionó al americanismo en las últimas horas, hay una historia que merece ser contada completa porque tiene todos los elementos narrativos que hacen grande al fútbol, cuando los resultados confirman las apuestas más arriesgadas. Cristian Evere llegó a Cruz Azul sin el ruido mediático de otros refuerzos, sin portadas, sin el cartel de estrella internacional, sobre el cierre del mercado invernal, como una incorporación discreta que muchos en el entorno cementero vieron con escepticismo inicial, porque la sombra de Mateusz Bogusz todavía pesaba como el recordatorio más reciente de lo que puede salir mal cuando una apuesta millonaria no funciona. Bogusz había llegado con un desembolso cercano a los $10 millones desde la MLS con el cartel de figura internacional y la expectativa de ser el salto de calidad en el ataque cementero. Y nada de eso ocurrió. Entre la competencia interna, la falta de continuidad y un contexto que nunca le terminó de favorecer, el polaco no logró consolidarse como el eje que se esperaba. Su salida hacia el Houston Dynamo cerró un ciclo más corto de lo esperado y dejó la sensación colectiva de una apuesta fallida de proporciones considerables. Evere llegó en ese contexto como todo lo contrario al perfil de Bogusz, sin expectativas mediáticas, sin inversión millonaria, sin el peso de tener que demostrar que justificaba una cifra enorme. Y precisamente esa ausencia de presión externa, combinada con una mentalidad que Iván Alonso describió con admiración desde el primer momento, fue lo que le permitió crecer de manera sostenida dentro del vestuario cementero. El punto de quiebre llegó en el momento más exigente del torneo, cuando las lesiones de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández abrieron una ventana que Evere no desaprovechó. En la liguilla respondió con 3 goles que no solo aportaron en el marcador, sino que también cambiaron la narrativa completa del campeonato. Su actuación ante Atlas, con participación directa en momentos clave de la serie, terminó de consolidarlo como una pieza determinante en el camino de Cruz Azul hacia la 10ª.
Lo que hace especialmente reveladora la historia de Evere en el contexto del mercado de fichajes es la comparación directa con Bogus. $10 millones por un jugador que no funcionó versus una inversión discreta por un jugador que fue héroe del título. Eso no significa que siempre los fichajes baratos superen a los caros porque el fútbol no funciona de manera tan mecánica. Pero sí significa que el análisis de perfil actitudinal y de adaptación cultural y táctica puede ser tan importante como el nivel técnico a la hora de predecir el éxito de una incorporación. El propio Evere lo reconoció en sus declaraciones sobre el futuro, cuando habló de querer volver al Nacional de Montevideo en el futuro. Ama Cruz Azul genuinamente, pero también tiene su historia y sus raíces. Esa honestidad es parte de lo que hace que la afición cementera lo respete y lo aprecie de una manera que va más allá del gol en el momento decisivo. Analizando todo este panorama final, creo que la historia de Cristian Evere es la que mejor resume lo que hizo Iván Alonso con Cruz Azul en este clausura. No solo los fichajes grandes y mediáticos, sino la construcción inteligente de un plantel, donde cada pieza tiene un rol claro y donde las piezas de rotación están listas para asumir protagonismo cuando las figuras titulares no están disponibles. Esa profundidad de plantel es exactamente lo que separa a los equipos que ganan un título de los equipos que construyen una era dominante. Y Cruz Azul está trabajando para ser lo segundo. Y finalmente, desde el fútbol femenil, Cruz Azul también se mueve con decisión en el mercado. Las celestes ya habrían asegurado su primer refuerzo con la llegada de Brenda Serén, atacante salvadoreña, que destacó con Atlas. Y el siguiente objetivo apunta a ser Corina Gómez, defensora de 17 años recién desvinculada de Necaxa Femenil, donde disputó 13 partidos y acumuló 817 minutos pese a su corta edad. El reportero Bruno Hernández confirmó que la joven está muy cerca de convertirse en nueva jugadora celeste. También se menciona el seguimiento de otra juvenil de Necaxa perteneciente a la categoría sub-19, cuyo nombre todavía no ha trascendido públicamente. Creo que la apuesta de Cruz Azul femenil por talento joven como Corina Gómez es exactamente la dirección correcta para construir un proyecto sostenible a mediano plazo. Fichar a una jugadora de 17 años con el perfil que describe Hernández es invertir en el futuro con criterio y con visión. Eso es exactamente lo que el fútbol femenil mexicano necesita de sus clubes más grandes. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba Cruz Azul.